Evangelio de hoy martes 18 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos presenta una enseñanza poderosa de Jesús sobre la verdadera humildad y el peligro de la hipocresía religiosa. En este pasaje, Jesús dirige sus palabras a la multitud y a sus discípulos, advirtiéndoles sobre la actitud de los escribas y fariseos. Aunque ellos ocupaban un lugar de autoridad dentro del pueblo judío, su conducta estaba lejos de reflejar el amor y la justicia de Dios. Jesús señala con claridad cómo su comportamiento era una contradicción. Imponían pesadas cargas sobre los demás. Pero ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni un solo dedo para aliviarlas. Se preocupaban por la apariencia externa. Pero sus corazones estaban vacíos de la verdadera compasión y servicio. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces, podemos caer en la tentación de hablar de Dios, de la fe y de los valores cristianos, pero sin aplicarlos realmente en nuestra vida cotidiana. Jesús nos llama a ser testigos auténticos, a vivir nuestra fe con sinceridad, y a no convertirnos en jueces de los demás, mientras descuidamos nuestro propio crecimiento espiritual. No basta con conocer la palabra de Dios. Es necesario encarnarla en nuestras acciones diarias, mostrando con hechos lo que proclamamos con palabras. Uno de los puntos clave de esta enseñanza es la advertencia contra la búsqueda de reconocimiento y prestigio. Los fariseos disfrutaban de los primeros puestos en los banquetes, de los saludos en las plazas y de los títulos honoríficos que les conferían autoridad. Jesús, en cambio, nos muestra un camino completamente distinto. El camino de la humildad. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por los honores humanos, sino por la capacidad de servir a los demás con un corazón sincero. Esta es una invitación a revisar nuestras motivaciones y a preguntarnos si realmente buscamos hacer el bien por amor a Dios, o si, en el fondo, queremos ser reconocidos por nuestras acciones. El deseo de ser vistos y admirados puede ser una gran trampa espiritual. En nuestra sociedad, donde las redes sociales y la imagen pública juegan un papel tan importante, es fácil caer en la tentación de hacer cosas buenas solo para recibir aprobación y elogios. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera recompensa no está en los aplausos humanos, sino en la satisfacción de hacer la voluntad de Dios en lo secreto.
sin necesidad de reconocimiento. La humildad nos libera de la esclavitud de la opinión ajena. Y nos permite vivir con autenticidad, sin miedo al que dirán. La autoridad en el cristianismo no debe entenderse como dominio sobre los demás, sino como un llamado al servicio. Jesús mismo nos da el mejor ejemplo, siendo el Hijo de Dios. No vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida por la salvación de todos. Él, que tenía todo el poder, eligió el camino del sacrificio y la entrega total. Esto nos muestra que la verdadera autoridad se ejerce con amor. Y con el deseo de hacer el bien, no con imposiciones ni deseos de superioridad. Los líderes cristianos, y cada uno de nosotros en nuestro entorno, estamos llamados a vivir con este mismo espíritu de servicio. Este Evangelio también nos invita a revisar nuestra actitud frente a la humildad. No se trata de pensar menos de nosotros mismos o de negar nuestras capacidades, sino de reconocer que todo lo que somos y tenemos es un regalo de Dios. La verdadera humildad nos lleva a poner nuestros talentos al servicio de los demás, sin buscar protagonismo ni reconocimiento. Un corazón humilde es aquel que se alegra por el bien de los demás, y no se deja atrapar por la envidia o la competencia. Es un corazón que sabe que la grandeza no está en sobresalir, sino en amar sin medida. Jesús también nos recuerda que solo hay un Maestro y un Padre, y que todos somos hermanos. En una sociedad donde se valoran tanto los títulos y las jerarquías, esta enseñanza nos desafía a vivir con una mentalidad diferente. No se trata de despreciar la autoridad legítima, sino de recordar que ante Dios todos tenemos la misma dignidad. Nadie es superior a los demás por su posición social, su conocimiento o su cargo. En el reino de Dios, la única verdadera jerarquía es la del amor, donde el mayor es aquel que más sirve y más se entrega por los demás. El orgullo espiritual es una de las trampas más peligrosas en la vida de fe. Es fácil caer en la actitud de los fariseos, creyendo que somos mejores que otros, porque cumplimos ciertas normas o porque tenemos más conocimiento religioso. Pero Jesús nos advierte que Dios no se deja impresionar por apariencias externas. Lo que realmente le importa es la disposición del corazón. Podemos conocer la Biblia de memoria, asistir a todas las actividades de la iglesia y hablar con elocuencia sobre la fe. Pero si no vivimos con humildad y amor, todo eso es inútil. La hipocresía es otro de los grandes peligros que Jesús denuncia en este Evangelio. Los fariseos aparentaban ser piadosos, pero su interior estaba lleno de egoísmo y soberbia. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos viviendo una fe auténtica o solo una religión de apariencias? Nos preocupamos más por lo que los demás piensan de nosotros que por lo que realmente somos ante Dios. La fe verdadera no es solo cumplir con ritos externos, sino dejar que la palabra de Dios transforme nuestra vida desde dentro. El mensaje de Jesús es claro: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el mundo, buscamos constantemente subir, destacar y ser reconocidos. Pero en el reino de Dios, la lógica es inversa. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Es un camino difícil, porque implica renunciar al ego y aceptar que no somos el centro de todo. Pero es el único camino que nos lleva a la verdadera paz y felicidad. La humildad no es simplemente una virtud más dentro del camino cristiano. Es la base sobre la cual se construye una relación auténtica con Dios. Sin humildad,
nuestra vida espiritual corre el riesgo de convertirse en una mera fachada. Una práctica externa vacía de amor y entrega sincera. Jesús nos invita a reconocer nuestra pequeñez ante Dios. No como una forma de autodesprecio, sino como un acto de confianza. Ser humilde significa aceptar que necesitamos de Dios en cada momento. Y que todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Él. Solo cuando nos despojamos del orgullo, podemos permitir que Dios obre plenamente en nuestra vida. En la cultura actual, donde se valora tanto el éxito personal y la autosuficiencia, la humildad puede parecer una debilidad. Sin embargo, en la enseñanza de Jesús, es justamente lo contrario. La humildad nos hace fuertes porque nos libera de la carga, de la vanidad y del constante esfuerzo por demostrar que somos mejores que los demás. Nos permite vivir con mayor paz, porque no dependemos de la aprobación externa para encontrar sentido y valor en nuestra existencia. Un corazón humilde no busca brillar ante los hombres, sino reflejar la luz de Dios a través de sus acciones. Jesús también nos advierte contra la hipocresía espiritual. Ese peligroso hábito de aparentar una vida de fe sin vivirla realmente. La hipocresía no solo nos aleja de Dios, sino que también nos convierte en un obstáculo para los demás. Muchas personas se alejan de la fe porque han encontrado en su camino cristianos que predican una cosa, pero viven de manera contraria. No hay peor testimonio que el de alguien que habla de amor, pero actúa con dureza, que proclama el perdón, pero no es capaz de perdonar. Que exige sacrificios a los demás, pero no está dispuesto a hacerlos él mismo. Es fácil caer en la tentación de juzgar a los fariseos del tiempo de Jesús, sin darnos cuenta de que muchas veces actuamos de la misma manera. ¿Cuántas veces hemos exigido a los demás un comportamiento impecable, mientras justificamos nuestras propias faltas? ¿Cuántas veces hemos buscado reconocimiento por nuestras acciones buenas, en lugar de hacerlas simplemente por amor a Dios? Jesús nos invita a mirar nuestro propio corazón antes de señalar el pecado ajeno, a revisar nuestras intenciones antes de criticar a los demás. El orgullo es una de las raíces más profundas del pecado. Nos hace creernos superiores. Nos impide reconocer nuestros errores y nos cierra al crecimiento espiritual. Cuando una persona se llena de orgullo, deja de escuchar la voz de Dios, porque cree que ya lo sabe todo. Se convierte en un juez de los demás, sin darse cuenta de que está alejándose cada vez más del verdadero camino de la fe. Por eso, Jesús insiste tanto en la necesidad de la humildad. Solo un corazón humilde es capaz de recibir la gracia de Dios y de permitirle transformar su vida. En la vida cotidiana, la humildad se manifiesta en gestos concretos. No se trata solo de palabras bonitas o de una actitud externa, sino de acciones que reflejan un corazón verdaderamente sencillo. La humildad se expresa cuando pedimos perdón sin excusas, cuando escuchamos a los demás con respeto, cuando reconocemos que necesitamos ayuda, cuando dejamos de lado nuestro orgullo para servir sin esperar nada a cambio. En cada uno de estos actos, mostramos que comprendemos el mensaje de Jesús y que estamos dispuestos a vivir según sus enseñanzas. El problema de los fariseos no era que enseñaran la ley de Moisés, sino que no la vivían con autenticidad. Jesús no rechaza la ley ni la tradición, sino la hipocresía con la que era aplicada. En este sentido, su crítica no es solo contra los líderes religiosos de su tiempo, sino contra cualquier forma de religiosidad vacía.
No se trata de conocer las Escrituras o de cumplir normas externas, sino de permitir que la palabra de Dios transforme nuestro interior. Solo cuando nuestra fe se traduce en amor y servicio podemos decir que estamos caminando de verdad con Cristo. El verdadero liderazgo cristiano se basa en el servicio. Jesús nos enseña que el más grande es el que más sirve, el que más se entrega, el que más se sacrifica por los demás. Esto es completamente opuesto a la mentalidad del mundo, donde el liderazgo se mide en términos de poder y prestigio. En la iglesia, en la familia y en la sociedad. Estamos llamados a ejercer nuestra influencia no con imposiciones, sino con amor y ejemplo. No se trata de buscar honores, sino de dar lo mejor de nosotros mismos sin esperar recompensa. A menudo, pensamos que la humildad consiste en hacernos pequeños en un sentido negativo, en desvalorarnos o en no reconocer nuestras capacidades. Pero esto no es humildad, sino falsa modestia. La verdadera humildad no es negar lo que somos, sino reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios. No significa esconder nuestros talentos, sino ponerlos al servicio de los demás sin orgullo ni vanidad. Es un equilibrio entre el reconocimiento de nuestras capacidades y la conciencia de que dependemos completamente de Dios. Jesús nos dice que no llamemos a nadie maestro o padre, en el sentido de autoridad suprema, porque solo Dios tiene ese lugar en nuestras vidas. Esto no significa que no podamos tener guías espirituales o modelos a seguir, sino que debemos recordar siempre que la fuente última de nuestra fe es Dios mismo. Ningún líder humano, por sabio o santo que sea, puede ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Nuestra relación con Él es personal e intransferible, y debemos cuidarla con esmero y devoción. La grandeza del cristiano no se mide por el reconocimiento público, sino por la disposición a servir en lo oculto. Dios ve lo que los hombres no ven. Él conoce nuestras intenciones más profundas, y sabe cuando actuamos por amor y cuando buscamos nuestra propia gloria. En el juicio final, no seremos evaluados por los títulos que hayamos obtenido, ni por los elogios que hayamos recibido, sino por la capacidad de amar y servir con desinterés. Esta es la medida verdadera de la vida cristiana. A lo largo de la historia, los santos han sido testigos vivos de esta enseñanza. No buscaron su propio honor, sino que se entregaron por completo a Dios y a los demás. Santa Teresa de Calcuta. San Francisco de Asís. San Juan Bosco y tantos otros comprendieron que la verdadera grandeza está en la entrega. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a vivir con sencillez, sin buscar el reconocimiento del mundo, sino la aprobación de Dios. Este Evangelio nos interpela a todos. Nos invita a revisar nuestra vida y a preguntarnos si realmente estamos viviendo el camino del amor y del servicio, o si hemos caído en la trampa del orgullo y la apariencia. Nos desafía a abandonar la hipocresía y a comprometernos con una fe auténtica, vivida en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo escondido. Porque es allí, en los actos sencillos y silenciosos de amor, donde Dios se manifiesta con mayor fuerza. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de ser humildes y auténticos. Que nos ayude a vivir nuestra fe con coherencia, sin buscar reconocimientos humanos, sino la gloria de Dios. Y que, con nuestras palabras y nuestras acciones, podamos ser verdaderos testigos del amor de Cristo en el mundo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención
en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.